El día de hoy les vamos a hablar acerca de los informes de laboratorio de compuestos de coordinación con mi compañero Juan David Correa y mi persona Mayra Fernanda Enríquez. ¿De qué vamos a hablar en las diapositivas? De la síntesis de tres compuestos de coordinación que son el trioxalato de cromato 3 de potasio, el sulfato de amonio y hexacuahierro 2, el trioxalato ferrato 3 de potasio y el tetraaminocupranol 2 sulfato monohidratado. En este también vamos a hablar acerca del análisis cualitativo del compuesto y del análisis cuantitativo del compuesto. Bien, entonces ahora hablaremos sobre la síntesis de trioxalato de cromato 3 de potasio. Básicamente el procedimiento que se llevó a cabo para este compuesto es un procedimiento que se realizó cuidadosamente, controlado y que nos permite obtener cristales puros y bien definidos del complejo, el cual luego se puede caracterizar mediante diversas técnicas analíticas. Entonces, inicialmente lo que se realizó fue una disolución del ácido oxálico, aproximadamente con 2,5 gramos, y se adicionó en 5 mililitros de agua caliente. Seguidamente se adicionó dicromato de potasio, agregando 0,8 gramos de dicromato de potasio en porciones pequeñas, o sea, poco a poco. Además de que también se calentó la mezcla. Cuando la efervescencia cesó, se llevó al punto de ebullición la solución y seguidamente se adicionó oxalato de potasio, aproximadamente 1,2 gramos de oxalato de potasio monohidratado, y también en ese momento se formó el complejo de cromato con oxalato como ligando. Además de que también se llevó a un enfriamiento en un baño de hielo y se dejó que la mezcla se enfriara a temperatura ambiente después de esto, y para luego posteriormente sí ponerla en el baño de hielo. Luego se adicionaron 4 mililitros de etanol al 95% y se continuó con el baño de hielo. Seguidamente, para realizar la cristalización y la recolección de esos cristales, se recolectaron los cristales que eran color agua marina con un embudo Bündner o también un embudo al vacío, que básicamente lo que hace es saca la humedad lo mayormente posible sin necesidad de llevar a la estufa. Y luego de eso se lavaron los cristales con etanol para purificar el producto y que salieran más limpios de impurezas. Y también se llevó secado de almacenamiento y se dejó secar los cristales a temperatura ambiente y se almacenaron en lugar seco para posteriormente realizar los respectivos análisis. Bien, entonces, el resultado final que tuvimos fue este compuesto. Ya aquí está después de haberlo sintetizado y haberlo tenido en la estufa secando para tenerlo libre de toda humedad. Y como podemos ver, es un azul oscuro, pero pues cuando ya lo llevamos a la solución, ya está como un azul más agua marina, como lo dice en su teoría. Y básicamente lo que tenemos en la imagen central es como se presenta la estructura química del complejo, donde podemos ver que el ion central de cromo está rodeado por tres ligandos oxalato y que estos iones de potasio como contraiones. Entonces, y esta imagen de aquí básicamente representa esto mismo, pero ya en un modelo tridimensional del complejo. Entonces nos resalta la estructura octaédrica y también podemos apreciar cómo la disposición espacial de los ligandos oxalato están alrededor del ion central de cromo. Entonces los cálculos que tenemos acá son las correcciones de los cálculos que tenemos en la guía. Ya básicamente estos son guiados hacia lo que hicimos realmente al momento de realizar la práctica, y con estos porcentajes y gramos fue con los que pudimos realizar y llegar a este complejo. Más adelante hablaremos sobre el rendimiento que pudimos obtener. Bueno, ahora tenemos los espectros de infrarrojo del trioxalato de cromato de potasio, tanto el espectro teórico como el espectro experimental para hacer una comparación entre los dos. Al principio, pues lo que se buscaba haciendo el espectro de R era determinar que si se encontraba la presencia del compuesto,
pero después fue más hacia comparar el teórico con el experimental. Ambos espectros confirman la presencia del complejo del treoxalato de cromato de potasio, ya que muestran las bandas características de los ligandos del oxalato y del ion cromato. Las diferencias observadas pueden deberse a variaciones en la síntesis, como la presencia de aguas o impurezas, o diferencias en la hidratación del compuesto. Esto se hizo igualmente para el UDEVIS, el teórico, se buscó el teórico y el experimental. eh, Se buscaba pues determinar pues, la presencia de el trioxalato de cromato de potasio. Ambos espectros confirman la presencia del complejo, ya que muestran las bandas de absorción características en la región visible. Las diferencias de la intensidad de las bandas pueden deberse a variaciones en la síntesis o la presencia de impurezas en el compuesto sintetizado. Bien, entonces para el cálculo de rendimientos que utilizamos, aquí podemos observar la reacción global para hacer la síntesis del trioxalato cromato 3 de potasio. Entonces vemos cuando el dicromato de potasio reacciona con el ácido sálico y también con el oxalato de potasio, dándonos como resultado el compuesto. Entonces, básicamente lo que se realizó fue de que se calcularon las moles del, del, del dicromato de potasio y seguidamente se calcularon las moles a base de la masa molecular poniendo con los gramos, los gramos que se pusieron para poder realizar el compuesto de este mismo. Entonces se multiplicó por 2 porque la reacción está 2 a 1 y vemos que básicamente porque el reactivo limitante es el dicromato de potasio, entonces luego se multiplicó por la masa molar del, del compuesto que tenemos acá como resultado y ya todo el resultado que nos dio fue 2,65 gramos. Este resultado es el teórico. Entonces a partir de este, para calcular el rendimiento que logramos obtener, fue que pusimos el experimental que obtuvimos, en este caso fue que 2,480307 gramos y se puso sobre 2,65 gramos que era el teórico y eso se dividió y se multiplicó por el 100% y nos da un rendimiento del 93,61%. Aunque es un rendimiento bastante bueno, pues pueden haber fallas al momento de realizar la síntesis y la práctica que hace que ese rendimiento sea más alto. Entonces, básicamente se puede concluir de que la síntesis de este compuesto del dioxalato cromato 3 de potasio fue exitosa ya que obtenemos un rendimiento bastante alto y esto da a entender que toda la práctica que se realizó fue de una buena manera. Bien, entonces seguimos con la segunda práctica que se realizó, es la síntesis de sulfato de amonio y el hierro 2. Bien, entonces en ese apartado del procedimiento, ese fue el procedimiento que se realizó para la síntesis de sulfato de amonio y el hierro 2. Básicamente lo que se hizo primeramente fue disolver 3 gramos, aproximadamente 3 gramos de sulfato de hierro en una cantidad mínima de agua con unas gotas de ácido sulfúrico. La cantidad mínima de agua fueron 13 mililitros de agua destilada. Esto calculó a base de la densidad de esta y también la solubilidad. Entonces, ¿qué también se realizó después de eso? Se llevó la solución a un baño María a 60 grados y se agregó en esa parte donde dice que se agregó un clavo de hierro para evitar la oxidación del hierro. No se realizó, sino que en vez de esto se pusieron o se adicionaron unas virutas de hierro que básicamente cumplen la misma función que el clavo de hierro, que es para evitar la oxidación de este. Entonces, seguidamente se preparó una solución saturada de sulfato de amonio en agua. Se prepararon pues, utilizando 1,45
30 gramos de sulfato de amonio, esto adicionándole en 8 mililitros de agua para generar esta solución. Luego seguidamente se mezclaron las dos soluciones que teníamos anteriormente y se llevaron a calentar hasta que el volumen estuvo menor a 20 mililitros. Luego se dejó cristalizar, se filtraron los cristales, se lavó con agua fría, eso para sacar impurezas y tenerlos más claros. Y también se dejó secar y pesar los cristales. Entonces, después de esto, obtuvimos esos cristales que es como de un color transparente azulado y esas son partes del procedimiento que mencioné anteriormente, la parte donde estábamos haciendo las soluciones, se reducía el volumen y esta es la cristalización para poder obtener los cristales luego de fritar. Ahora pues tenemos los espectros teórico y experimental del sulfato de amonio hexacuahierro 2. Esto, estos espectros eh, teórico y experimental permiten hacer una comparación entre ellos. Ambos espectros confirman la presencia del sulfato de amonio hexacuahierro 2. La diferencia de absorbancias puede deberse a presencia de agua, de hidratación en el compuesto sintetizado, lo cual es muy común en los compuestos de coordinación. Los espectros proporcionan información valiosa sobre los grupos funcionales presentes en este. También permite hacer una comparación entre el espectro teórico y el experimental, permitiendo evaluar la pureza y la estructura del compuesto sintetizado. Esto, la, la presencia de las bandas entre la región de 500 y 600 centímetros a la -1 confirman la formación de enlaces metal ligando. Esto, la presencia de las bandas anchas en la región de 3200 y 3500 centímetros a la -1 sugiere la presencia de agua. Bien, entonces para calcular el rendimiento del compuesto, lo que se realizó básicamente fue que, bueno, aquí tenemos la reacción, la reacción global, donde tenemos que el sulfato de hierro está hidratado, reacciona con el sulfato de amonio, formando el compuesto. Entonces, para calcular el rendimiento, lo que se hizo primeramente fue obtener los gramos teóricos que deberíamos haber obtenido del compuesto. Entonces, para calcular los moles de sulfato de hierro, lo que se hizo fue que se pusieron los gramos utilizados de sulfato de hierro hidratado sobre su masa molecular, así obteniendo los moles y multiplicándolos por la masa molar del compuesto, obteniendo como resultado que deberíamos haber tenido 4,2432 gramos del compuesto. Entonces, para calcular el rendimiento que hicimos, se obtuvieron que el teórico era el que hallamos anteriormente, el experimental fue los gramos que obtuvimos desde el compuesto y fue lo que pesamos. Entonces, tuvimos 3,9763 gramos y entonces se dividieron sobre el teórico y se multiplicaron por el 100% para obtener un porcentaje del 93,71%. Entonces, ¿qué podemos concluir de ese porcentaje? Básicamente de que la síntesis se realizó de manera exitosa, ya que el porcentaje es bastante alto, más sin embargo, no es al 100%, ya que pues hay en la síntesis, en el momento de realizar la práctica, hay pérdidas de la muestra, como que en el lavado, eh, también de que en los datos y todo lo demás, entonces son fallos experimentales que no permiten que el rendimiento sea al 100%. Ahora pasamos a la síntesis del triacutriosa lactoferrato 3 de potasio. Bien, entonces pasamos a hablar sobre el procedimiento que se realizó para tener esa síntesis. Inicialmente lo que se realizó fue que se adicionaron 5 gramos de sulfato de hierro 3 en agua y se añade la cantidad geométrica de hidróxido de potasio, que esas fueron 4,2430 gramos que se adicionaron de hidróxido de potasio. Esto se llevó a calentar la mezcla para facilitar la fluctuación del hidróxido de hierro y luego se llevó a un filtrado al vacío.
Entonces, después de esto, lo que teníamos era este compuesto que es como un color café, que es el hidróxido de hierro. Y luego lo que se realizó fue que se preparó una solución caliente de ácido sálico y hidróxido de potasio. Se mezclaron esas soluciones en la mínima cantidad de agua posible. Y lo que se realizó fue que se fue agregando el compuesto de hidróxido de hierro poco a poco, de manera que se fuera disolviendo completamente cada porción antes de agregarle la siguiente porción. Esto permitía de que se disolviera por completo este hidróxido de hierro. Entonces, luego de haber terminado este proceso, eh, luego era la solución sin hervir y también se redujo su volumen hasta la mitad o poco más. Entonces, ¿qué pasaba en este procedimiento? Básicamente una complicación que tuvimos era que el hidróxido de hierro con el ácido sálico no era suficiente para que estuviera saturado y poder obtener el compuesto de cristales verdes. Entonces pasábamos de era como café la solución y teníamos que dejar revolver, revolver hasta que se homogeneizara bien y queda como un compuesto verde. Entonces teníamos que agregarle más solución de hidróxido de potasio con ácido sálico. Entonces luego después de ya que se quedó todo el compuesto verde, ya se pudo reducir hasta la mitad, evaporar el compuesto, básicamente hasta que se redujera considerablemente el volumen y se dejó enfriar y después de eso se filtraron los cristales para eliminar impurezas. Se filtró para eliminar impurezas. Entonces, ¿qué fue lo que se pasó después? Se dejó cristalizar la solución en un baño de hielo en la oscuridad y luego se filtró y se secaron los cristales y se realizaron las diferentes caracterizaciones que más adelante hablaremos sobre estas. Bueno, ahora tenemos los espectros del teórico y el experimental del triacuotrioxalato de ferrato 3 de potasio. Ambos espectros proporcionan evidencia de la presencia del triocuatrioxalato de ferrato 3 de potasio. Sin embargo, el espectro experimental muestra claramente la presencia de agua coordinada, mientras que el espectro teórico no lo hace. Esto sugiere que el espectro teórico podría no presentar como completamente hidratación del complejo. Ambos espectros proporcionan evidencia de la presencia de estos grupos funcionales. Ahora tenemos los UVs teóricos y experimentales del triacuatrioxalato de ferrato 3 de potasio. Esto, el espectro en UE, ambos espectros muestran una fuerte absorción en la región UE, lo que sugiere la presencia de transiciones de LMCT. Esto incide en la presencia de un electrón desde un ligando, que puede ser el oxalato o agua en el ion hierro. La absorción en el visible, ambos espectros concuerdan con la absorción relativa baja en la región visible, lo cual es típico de los espectros de los complejos de hierro 3. Esto se debe a las transiciones de enlaces DD, que son menos intensas en las transiciones de LMCT. Eh, eh, En pocas palabras, el espectro experimental eh, dificulta un análisis más profundo de las transiciones electrónicas. Eso podría deberse a la presencia de impurezas em, o a la concentración de la muestra, em, problemas con el instrumento, la medición. Esto, Ambos espectros confirman la presencia del triocuotrioxalato de ferrato 3 de potasio. Eh,
muestran la transición característica en la región UE y la baja absorción en la región del espectro visible típica de los complejos de hierro 3. Bien, entonces ahora para el cálculo de rendimiento lo que se realizó fue que básicamente esta reacción que tenemos en este apartado aquí es para la formación de hidróxido de hierro 3 y, y en este de acá lo que se hace es la reacción del hidróxido de hierro aquí anteriormente con el ácido sálico y el hidróxido de potasio. Entonces, para calcular los gramos que se debieron haber obtenido de este compuesto, básicamente lo que se realizó fue lo mismo que ya hemos dicho anteriormente con los demás rendimientos. Se calcularon los moles del sulfato de hierro utilizando los gramos que se adicionaron en la práctica. Luego, sobre su masa molecular, esto multiplicado por 2 porque su reacción era de 2 a 1 y multiplicado por la masa molecular del compuesto. Entonces, lo como da como resultado era que no, nos teníamos que haber obtenido como en gramos, 12,45 gramos del compuesto teóricamente. Entonces, a partir de esto, y teniendo el dato experimental que nos dio 9,6380, se dividió sobre el teórico que era 12,45 gramos. Entonces, eso se multiplicó por el 100%, obteniendo así que el rendimiento era de 77,41%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese rendimiento fue más bajo en comparación a los anteriores, ya que ese compuesto se tuvieron puede ser por tener ciertas pérdidas, ya, o por el momento de filtrar los cristales, las pérdidas, que no se cristalizó totalmente el cristal, el compuesto, la solución, o que también para aumentar ese rendimiento lo que pudiéramos haber hecho también era hacer una doble recolección de cristales, otra vez recristalizando la solución y además de que también teníamos el impedimento de que ese compuesto se degradaba con la luz. Entonces todos esos factores fue que nos pudo haber afectado para que el rendimiento de este compuesto fuera menor en comparación a los anteriores. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el tretaminocuprano 2 sulfato monohidratado. Entonces, esta básicamente fue la práctica 3 que realizamos y vamos a darles el procedimiento que se llevó a cabo y las pruebas de identificación que se le hicieron y además de ensayos como V, IR y demás. Bien, entonces para preparar la síntesis de ese compuesto, básicamente la preparación fue que se preparaban para la solución de sulfato de cobre hidratado. Lo que se hizo fue que se adicionaron aproximadamente 1 gramo de sulfato de cobre y entonces estos es de transfirió vasos precipitados de 250 mililitros. Luego seguidamente se le hicieron 10 mililitros de agua destilada. Esto se agitó hasta que se disolvieron y además también con un calentamiento suave. Seguidamente se llevó la solución a enfriar para la adición de amoníaco al 15 molar, lo que se realizó básicamente fue que se agregó lentamente, poco a poco, de forma en la que estuviera acuoso, con agitación constante hasta obtener un precipitado verde pálido. Después de obtener ese precipitado, se continúa agregando el compuesto en exceso hasta que el precipitado se disuelva por completo y la solución se torne de un color azul oscuro. Entonces, después de eso, lo que se realizó fue que se precipitaron se realizó una precipitación con etanol. Esto de manera que se agregó 20 mililitros de etanol al 95% de una manera poco a poco o lentamente con una agitación constante. Entonces, lo que se debió observar fue la formación de un precipitado azul. Entonces, lo que se pasó después fue que se dejó reposar para que el precipitado quedara en el fondo y se realizó una filtración y lavado del precipitado. Entonces, lo que se realizó fue una separación del líquido sobrenadante sin transferir el sólido al papel filtro. Básicamente, fue un filtrado
Anteriormente se dejó reposar para que el sólido quedara abajo y entonces se pudiera filtrar solamente el líquido. Entonces, luego de esto, se lavó el precipitado con etanol al 95% y también se agregó, agregando esto lentamente 10 mililitros. Entonces, luego de esto, el sólido se puso en un papel filtro y se conservó hasta la siguiente práctica. Más adelante vamos a decirle para qué. Y esto tuvo que ser al menos por 24 horas. Bueno, ahora tenemos los espectros teóricos del tetraminocuprato 2 sulfato monohidratado. Esto para hacer una comparación entre el teórico y el experimental, ambos espectros proporcionan evidencia de la presencia de grupos funcionales esperados en el tetraminoprano 2 sulfato monohidratado. Eh, las diferencias observadas pueden deberse a la presencia de agua de hidratación, que es como uno de los compuestos de coordinación. Los espectros IRs confirman la presencia de los grupos funcionales. Los picos en la región de 1600 y 1100 centímetros a la menos uno confirman la presencia del enlace nitrógeno-hidrógeno y del enlace sulfato-oxígeno. Los picos en la región de 700 a 600 centímetros a la menos uno sugieren la coordinación del amoníaco al cobre. La intensidad de la banda en la intensidad de las bandas se debe al enlace oxígeno-hidrógeno en el espectro experimental. Este indica una cantidad significativa de agua en la muestra. Bueno, ahora tenemos los espectros del UV teórico del tetraminocuprano 2 sulfato monohidratado. En el espectro teórico, este espectro representa las transiciones electrónicas esperadas para el tetraminocuprano 2 sulfato monohidratado. Basándose en cálculos teóricos, muestra unas bandas de absorción relativamente anchas en la región visible, centrada alrededor de 600 nanómetros. La absorbancia no es muy intensa en el pico y es bastante redondeada. Para el espectro experimental se obtuvo se obtuvo del compuesto sintetizado en el laboratorio, muestra una absorción intensa en la región UV temprana, que disminuye rápidamente hacia el visible y no se observa una banda de absorción clara en la región del visible como en como en el espectro del teórico. Esto se puede decir que ambos espectros son consistentes con la presencia de las transiciones electrónicas en este compuesto. Sin embargo, existen diferencias en la intensidad y en las bandas de absorción en la región visible. Estas diferencias podrían deberse a factores como pureza de la muestra, concentración, precisión del instrumento, entre otros. Esos espectros proporcionan información sobre las transiciones electromagnéticas del complejo. El espectro teórico muestra unas bandas de absorción en la región visible, mientras que el espectro experimental no muestra bandas características de esa región. Ambos espectros muestran absorciones en la región UE, aunque con intensidades diferentes, y las diferencias eh, observadas podrían deberse a factores como la pureza de la muestra o la precisión del instrumento, entre otros factores eh, que se pueden dar.
Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el rendimiento que se tuvo para este compuesto. Entonces vemos primeramente la reacción global, que básicamente es donde vemos que el sulfato de cobre pentahidratado reacciona con el amoníaco que forma el complejo tetraminocobre 2. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo para obtener el rendimiento del compuesto? Entonces, básicamente, primero hallamos los gramos teóricos que deberíamos haber obtenido de este compuesto con la síntesis realizada. Entonces, lo que se hizo fue lo mismo que se realizó anteriormente con los demás compuestos. Fue que se pusieron los gramos del sulfato de cobre que se utilizaron sobre su masa molar y se multiplicaron la masa molecular del compuesto, obteniendo así los gramos del compuesto teórico que debimos haber obtenido, que era 1,0801 gramos. Entonces, a partir de esto se calcula el rendimiento, obteniendo que el experimental que nosotros tuvimos, después de haber hecho todo el procedimiento, fue 0,9884 gramos. Esto se dividía sobre los gramos teóricos y se multiplicaba por el 100%, teniendo así un resultado del 91,51%. El resultado es bastante bueno, ese rendimiento, ya que habla sobre o es como una buena forma de interpretar que la síntesis fue hecha de una buena manera para obtener ese compuesto, ya que el rendimiento es bastante alto. Entonces aquí tenemos el resultado final del compuesto, que es un color como azul rey. Y ahora vamos a hablar sobre los análisis cualitativos y análisis cuantitativos de este compuesto. Entonces, ¿qué fue lo que se realizó para esos análisis? Básicamente se realizaron análisis de solubilidad, detección de iones de sulfato, detección de amoníaco y básicamente para la solubilidad lo que se hizo fue que se enumeraron tres tubos de ensayo. Entonces luego de eso se agregaron 3 mililitros de agua en el tubo 1, 3 mililitros de etanol al 95% en el tubo 2 y 3 mililitros de éter etílico al tubo 3. Entonces, lo que se realizó después fue añadir una pequeña cantidad del sólido azul en cada tubo y agitar suavemente. Esto para que tratar de disolver el compuesto de cada tubo para ver en cuál era soluble. Y también después de eso registrar el color del líquido y la solubilidad del sólido en cada caso. Entonces, básicamente los resultados que se obtuvieron en esto fue que el agua destilada era soluble, y en el etanol no era soluble y en el nitrato de bario tampoco era soluble. Los colores que se registraron básicamente están aquí en este apartado de aquí, fue que en el agua se forma un precipitado blanquecino, como lo vemos aquí. En el etanol se forma el amoníaco, mejora la solubilidad y el amoníaco no tiene, es insoluble. Entonces, después de eso se realizó la detección de iones sulfato, que para eso se llevó a cabo de la siguiente manera, que era en una solución acuosa del tubo 1 se agregaron 2 gotas de nitrato de bario y se observó si se formaban un precipitado blanco de sulfato de bario, lo que indicaría la presencia de iones sulfato. Entonces, después de eso, pues se realizaron las observaciones y conclusiones. eh, Luego, para hacer la detección de amonio, se colocó una pequeña porción del sólido azul y en un tubo de ensayo limpio se humedeció un papel tornasol rojo y se fijaron en un papel superior del nudo del tubo de ensayo. Eso se llevó a calentar suavemente el compuesto y se observó si el papel tornasol cambiaba de color azul o lo que indicaría la presencia de amoníaco. Entonces, como el papel tornasol cambió de rojo a azul, sí da como resultado la presencia de amoníaco, ya que ese calentarse es volátil. Entonces, todo eso se registraron sus observaciones y las conclusiones de eso. Ahora vamos a hablar del proceso experimental para el análisis cualitativo del compuesto de tetraminocuprano 2 del sulfato monohidratado.
Esto nos permitió el análisis cuantitativo que se utiliza para determinar la cantidad de cobre y amoníaco presente en el compuesto. Esta titulación con el tiosulfato de sodio determina la cantidad de cobre presente en el compuesto. La titulación con el ácido clorhídrico determina la cantidad de amoníaco presente en este compuesto. El uso del almidón y el tiocianato de amoníaco en la titulación con tiosulfato de sodio permite una mejor visualización del punto final, y el uso del naranja de metilo en la titulación con el ácido clorhídrico permite una fácil detención del punto final para estas titulaciones. Bueno, la masa del compuesto para la titulación, este valor presenta una masa de un compuesto utilizado en la titulación con tiosulfato de sodio para determinar la cantidad de cobre presente en el compuesto. Este volumen del tiosulfato de sodio utilizado antes de la adición del almidón que se utilizó como indicador en la titulación, eh, fue el resultado que dio. Este es el volumen del tiosulfato de sodio utilizado después de la adición del almidón hasta alcanzar el punto final. Este es el valor presente en la masa del compuesto utilizado en la titulación del ácido clorhídrico para determinar la cantidad de amoníaco presente. También se adicionaron 3 gotas de eh, ácido clorhídrico, que un volumen aproximado. Eh, es utilizado en la titulación. La cantidad exacta es difícil de determinar debido al pequeño volumen utilizado. Se determinó el cálculo de las moles del cobre y la masa molecular. Este cálculo determina las moles del tiosulfato de sodio utilizado en la titulación, y se asume una molaridad de 0,1 al 0,1 molar para el tiosulfato de sodio. Ahora pues el cálculo para determinar las moles presentes en la muestra, y se asume una molaridad también al 1 molar para el ácido clorhídrico, y se estima el volumen del ácido utilizado a partir de las 3 gotas. El cálculo para determinar la relación molar entre el amoníaco y el cobre en el compuesto es este. Este valor obtenido es muy bajo, lo que sugiere un posible error en la estimación del volumen del ácido clorhídrico utilizado. Nos pide calcular la masa del agua y su subíndice D. Se indica que no es posible calcular el subíndice debido a que la cantidad de agua, eh, no se sabe cuál es la cantidad de agua presente en el compuesto, entonces no se puede determinar la masa del agua. Listo. Por último, estas son las biografías de donde sacamos los espectros que se utilizaron, los de IR y UV-Vis. Gracias por su atención.